Hola, buen día para todos, bienvenidos a un nuevo video de este canal. Como ya habíamos visto en el video pasado, teníamos el computador del Inspiron 3501 que miramos su reseña. Si quieren ver esa reseña, por aquí les dejo la tarjeta para que miren ese video, y pues ahí en ese video comento que iba a hacer la actualización de hardware en un video más adelante, y aquí es donde estamos ya para hacer ese procedimiento. Entonces tenemos el equipo, lo vamos a desarmar correctamente, vamos a instalar unidades de estado sólido, memoria RAM, después lo vamos a cerrar y después vamos a verificar cómo trabajan todos estos dispositivos en este equipo. Y por último les voy a dar una conclusión sobre todo lo que se instale. Entonces, si te interesa ver este video, te puedes quedar mirando este material. El equipo que estamos utilizando en este momento para hacer toda la actualización, por aquí les comento las características de hardware de este equipo. Primero que todo, que tiene un procesador Intel Core i3 de la 11ª generación. Recordemos que este computador lo podemos conseguir también con procesadores Intel Core i5, el Intel Core i7. Normalmente viene con una memoria RAM de 4 GB, entonces eso lo vamos a subir. Tenemos dos slots, el uno está ocupado por la memoria de 4 GB, entonces vamos a aprovechar los dos slots. Y también este equipo fue adquirido con un disco duro de 1 TB, que ese disco duro pues lo vamos a reemplazar por una unidad de estado sólido de 2 TB. Entonces, bueno, por aquí ya tenemos el equipo que está encendido. Siempre recomiendo hacer un apagado completo del equipo de Windows, entonces nuevamente les indico cómo hacerlo. Por aquí tengo el cursor, vamos acá a la parte del inicio y le damos clic derecho, nos va a aparecer estas opciones y vamos por aquí hasta la parte donde está apagar, y antes de darle clic en apagar vamos acá al teclado y tenemos presionada la tecla Shift, y cuando ya la tengamos presionada, ahí sí ya le damos clic en apagar. Entonces eso va a ser un apagado completo del sistema operativo Windows. Esperemos un momentico, que pues este equipo tiene el sistema operativo instalado en un disco duro, entonces siempre es un poquito demorado. Esperemos un momento. Bueno, ya se apagó. Entonces, bueno, ahora vamos a desconectar su cargador y vamos a colocarlo en posición para el desarmado del equipo y para hacer todas las modificaciones que ya comentamos. Ya tenemos el equipo aquí en posición de desarmado. Y por aquí tenemos todo lo que vamos a utilizar en este equipo. Entonces, bueno, voy a explicar un poquito qué es lo que vamos a hacer. Por aquí tengo una unidad de estado sólido de 2.5 pulgadas de 2 TB para reemplazar su disco duro, que es de 1 TB. Pero en este caso, esta unidad de estado sólido se va a utilizar solamente para guardar archivos. Entonces, esa parte para la parte de 2.5 pulgadas. Tenemos un puerto M.2 para la instalación de una unidad de estado sólido, y en este caso tenemos por aquí esta unidad de estado sólido NVMe con factor de forma 2280 de 1 TB, que la vamos a probar en ese puerto, y aquí es donde vamos a instalar un sistema operativo para ensayar todo. Y por acá tenemos otra unidad de estado sólido también para colocarla en el puerto M.2, pero esta unidad de estado sólido es una tipo SATA, así es que vamos a mirar si este equipo es compatible con este tipo de tecnología también. Para que lo sepan, esta es de 1 TB. Bueno, dejémosla por acá. Y por acá tenemos las memorias RAM. En este equipo tenemos dos ranuras. La una está ocupada por una memoria RAM de 4 GB y esa pues la vamos a sustituir. Vamos a aprovechar los dos canales, los dos slots. Y por aquí tenemos esta memoria RAM de 32 GB. Esta es una DDR4-3200. Vamos a instalarla y vamos a ver cómo se comporta con este equipo. Y por acá tenemos otra memoria RAM. Esta también es una DDR4-3200, pero esta es una de 16 GB para hacerle compañía a la de 32, para ver si nos soporta todo eso. Recuerden que todo lo que yo estoy utilizando aquí los pueden comprar desde la página de Amazon. Ahí en la descripción del video dejo los enlaces para que ustedes compren estos artículos, que son los que me han funcionado con este equipo y son los que recomiendo para este equipo. Y recuerden que si compran desde esos enlaces, están ayudando a este canal a continuar mostrándoles este tipo de contenidos a ustedes, para que vamos aprendiendo entre todos. Entonces, si me quieres agradecer de alguna manera, sería bueno que si vas a comprar algo lo hagas desde esos enlaces. Bueno, entonces vamos a retirar todo esto por aquí.
Y como siempre en los videos les indico lo que vamos a utilizar en cuestión de herramientas. Por aquí tengo este destornillador de 4 puntas de estrella. Es mediano y es justo pues para desarmar estos tornillos. Y por acá tenemos la herramienta plástica que nos va a servir para desarmar el equipo sin hacerle daño a la pasta. Después de esto siempre les sé recomendar unos puntos para que los tengan en cuenta. Es obligatorio decirlos pues en todos los videos porque no falta alguien que de pronto se queje por esta situación. Primero, que si no te sientes capaz de hacer este tipo de procedimientos, no conoces del tema, es mejor que no continúes y más bien busques un ingeniero, un técnico en sistemas que tenga conocimiento en esta parte para que te haga este tipo de trabajos en este equipo. Por otro lado, recomiendo siempre colocar la toallita que está por acá para que nosotros cuando vamos moviendo el equipo no se nos vaya a rayar la parte de encima del computador. Lo otro que deben utilizar una pulsera antiestática. Siempre les comento que tengo el piso antiestático o tapete antiestático. Ese también lo pueden ubicar si se van a dedicar pues lógicamente a esto. Yo lo tengo porque lo hago bastantes veces. Y por último, tener la versión de BIOS actualizada a la más reciente del equipo para no tener problemas con la compatibilidad de los dispositivos que vamos a utilizar. Y por último, que si miran este icono que ven por aquí, es que estoy acelerando el video. Normalmente lo coloco cuando hago procesos repetitivos, por ejemplo, sacando los tornillos, entonces para que tengan en cuenta esa parte. Bueno, para desarmar este equipo hay que tener en cuenta de que, bueno, tenemos todos los tornillos a la vista para poder desarmar, pero los dos tornillos estos de aquí no salen y nos van a ayudar a sacar la tapa. Por tanto, primero sacamos los otros tornillos y de último sacamos estos, que estos nos van a ayudar a levantar la tapa. Entonces, bueno, vamos con este procedimiento. Listo, miren, aquí están los tornillos. También me he olvidado comentarles que en este equipo no hay que tener consideración del largo de los tornillos porque todos son del mismo tamaño. Entonces, para que lo tengan en cuenta también esta parte. Ahora sí vamos a aflojar estos tornillos de acá. Entonces, miren, yo lo saqué un poco. Bueno, voy a girar el equipo por acá y les voy a indicar que, bueno, sacamos el tornillo y miren que esta parte ya me la desarmó, ya me la abrió. Entonces lo dejamos por ahí, giramos el equipo por acá y ahora vamos a coger el otro punto de aquí y también lo vamos a aflojar y miren que ya también me abrió gran parte. Entonces, bueno, retiramos por acá el destornillador y vamos a empezar a utilizar la herramienta plástica y como vemos que ya me desarmó esta parte, entonces por aquí miren, ya desarmó todo esto. Seguimos volteando el equipo y miren, aquí ya también desarmó esto. Levantamos bastante y miren que ya está casi desarmado todo. Entonces seguimos volteando el equipo por acá, así. Ahí ya vamos desarmando más. Seguimos volteando el equipo y mientras vamos levantando vamos introduciendo la herramienta plástica y esto va saliendo súper fácil en este equipo. Eso es lo bueno de los Dell, que tienen esos tornillos que nos ayudan a abrir. Entonces miren, ya por aquí estamos. Seguimos volteando el equipo. Ahora en la parte de acá. Sí, yo creo que esto ya, sí, ya salió. Miren, ya la tapa está por fuera. Entonces, bueno, vamos a girarlo y a dejarlo como estaba en la posición para empezar a trabajar por dentro. Entonces, bueno, listo. Ahí ya está listo. Ahora sí, levantamos y quitamos la tapa y ya tenemos acceso a toda la parte interna de este equipo. Entonces, bueno, vamos a hacer un reconocimiento por las partes que vamos a intervenir. Por acá tenemos el disco duro que lo vamos a cambiar por la unidad de estado sólido de 2.5 pulgadas de 2 terabytes. Aquí tenemos su batería, pues que también la vamos a quitar, la vamos a desconectar. Por acá tenemos el puerto M.2 para la instalación de la unidad de estado sólido de 1 terabyte con factor de forma 2280. Y por acá tenemos las dos ranuras de memoria RAM, que también pues una, como comentábamos, está con la de 4 GB, la vamos a retirar
y vamos a colocar las dos aquí ya ocupándolas. Y en este equipo hay un paso un poquito importante, que antes de hacer todo eso tenemos que considerar por acá en esta parte, esta tarjetica en la parte de abajo tiene una pila botón, una CR2032, que tenemos que desconectarla para todavía más seguridad en el proceso que vamos a realizar, que también, bueno, ahora lo vamos a mirar y lo vamos a explicar un poquito mejor. Y por aquí pues tenemos el procesador, que pues usualmente hay gente que pregunta si podemos cambiar el procesador. En este caso y para estos tiempos yo no conozco a nadie todavía que haga eso de cambiar el procesador. Entonces se podría decir de que en estos tiempos no se puede cambiar ese procesador. Bueno, entonces para hacer todos los cambios que ya comentamos, primero vamos con la desconexión de la batería. Por aquí tenemos la conexión de la batería, entonces primero que todo por aquí tenemos una cinta negra como de tela. La levantamos un poquito para que esto ya no esté tan apretado. La levantamos así. Y ahora sí ya podemos mover los seguros que están por aquí. De este lado y del otro lado también. Listo. Y ya queda desconectada. Ahora vamos a retirar la batería, entonces vamos a retirar estos tornillos, el de aquí y el de acá. Listo, ahora para retirarla levantamos de la parte de acá arriba y la cogemos de esta manera y ya la podemos retirar. Ahora vamos a la tarjeta donde yo les comentaba que hay una pila botón. Para desconectar esa pila botón lo único que tenemos que hacer es desconectar este cable flex y con eso ya quedaría desconectada, pero yo también la voy a retirar la tarjeta para indicarles de qué les estoy hablando. Entonces bueno, si fuera el caso nomás de desconectarla, solamente levantamos aquí y listo. Pero bueno, yo como lo voy a sacar, bueno, voy a sacar este de acá, voy a desconectar aquí y voy a retirar este tornillo, este y este de aquí. Y ahora sí ya puedo levantar esa tarjeta. Entonces aquí es donde yo les indico que está la pila botón CR2032, que tenemos que desconectarla pues para más seguridad. Recuerden que ustedes no tienen que sacar esta tarjeta, simplemente es con desconectar esta parte de aquí. Bueno, entonces les quería indicar eso. Ahora sí, nuevamente voy a colocarla. Y coloco sus respectivos tornillos, el uno aquí, el otro acá y el otro acá. Entonces por ahora voy a dejar desconectado esto ahí. Entonces bueno, ahora vamos a hacer el cambio del disco duro con la unidad de estado sólido. Tenemos que retirar este CADI con este cable. Entonces lo primero es hacer la desconexión acá. Levantamos ahí, desconectamos y listo, esto ya queda. Bajamos el seguro. Entonces para retirar este disco duro tenemos que retirar este tornillo de aquí y el de acá. Y listo, entonces lo levantamos y ya lo podemos retirar. Por aquí ya tenemos el disco duro por fuera, entonces bueno, primero que todo vamos a retirar este cable. Lo hacemos de manera firme. Si de pronto ustedes pierden este cable o obtienen este equipo sin este cable, por ahí en la descripción del video también les dejo el enlace de compra a este cable para que ustedes puedan instalar un disco duro. Entonces bueno, retirémoslo por allá y vamos a continuar por acá. Entonces para hacer el cambio necesitamos retirar este tornillo de aquí, el de aquí, este de acá y este de acá. Entonces bueno, vamos con ese punto. Listo, entonces esto ya salió. Ahora levantamos un poco y lo retiramos de esta manera y lo colocamos de esta misma manera, o sea, así. Tiene que quedar ahí. Y ahora sí, nuevamente colocamos los tornillos en sus cuatro lados. Listo, esto ya quedó fijo. Ahora nuevamente colocamos su cable, lo hacemos de manera firme y ya lo tenemos listo pues para volver a instalarlo. Entonces bueno, vamos a colocar nuevamente aquí este CADI
Colocamos aquí los huequitos que quepan en esa parte y en la parte de acá también. Listo. Ahora vamos a colocar sus tornillos aquí, acá y acá. Y listo, ya quedan asegurados los 4 tornillos. Ahora vamos con la conexión. Vamos aquí, subimos y nos vamos a ayudar con esta pinza. Listo, y ahí ya conectamos. Ahora estamos en el puerto M.2 que está por aquí para la instalación de la unidad de estado sólido. Entonces, primero que todo logramos identificar que este puerto es compatible con el factor de forma 2280 u otro menos, pero ya sería con un adaptador. Entonces, bueno, por aquí está su tornillo que sí viene incluido en este modelo. Vamos a retirarlo. Ahora sí, colocamos la unidad de estado sólido. Esto más o menos entra como a unos 40 a 35 grados. La bajamos y hacemos su ajuste con el tornillo y queda de esta manera. Ahora vamos a retirar esta memoria RAM. Entonces retiramos este seguro de aquí y retiramos este seguro de acá. Lo abrimos. Aquí es donde ya puede la memoria salir fácilmente. Y por aquí les indico la memoria RAM que tenía el equipo. Por tanto, miren, es una memoria RAM de 4 GB y es una DDR4-3200 para que lo tengan en cuenta que tiene este tipo de memoria RAM. Ahora sí, vamos a colocar la memoria RAM de 16 GB. La colocamos ahí y esto entra más o menos a unos 40-35 grados. La metemos ahí y después la bajamos hasta escuchar sus clics. ¿Listo? Ahora vamos con la memoria RAM de 32 GB. También la colocamos ahí. Entra a los mismos grados que habíamos mencionado y la bajamos hasta que se escuche sus clics. Listo, ahí ya quedan instaladas las dos memorias RAM. Ahora vamos con la conexión de la mini board que tenía la pila botón. Colocamos por ahí su cable flex y lo aseguramos. Y después vamos con el otro. Colocamos ahí. Listo. Y ahí ya queda hecha su conexión. Ahora sí vamos con la conexión de la batería y para colocarla primero que todo tenemos que ubicar esta parte aquí, que es donde va metido este aquí, y después ya la podemos colocar y ella ya queda justo para atornillar. Entonces colocamos sus tornillos aquí, aquí y en la parte de acá. Listo, ya queda asegurada la batería. Ahora vamos con la conexión de la misma batería. Entonces quitamos un poquito este pegamento, se puede decir, colocamos ahí y ahora sí empujamos de este lado de acá, de este lado de acá también, y listo, ya está hecha la conexión y bajamos esto de aquí y ahí ya queda conectada la batería. Listo, bueno, ya tenemos hecha todas las conexiones. Por acá ya está la unidad de estado sólido de 2.5 pulgadas de 2 terabytes. Ya tenemos las memorias RAM instaladas. Por acá tenemos la unidad de estado sólido en el puerto M.2 de 1 terabyte con factor de forma 2280. Ya tenemos la conexión de la pila botón que está acá debajo. Recuerden que no es necesario retirarla, simplemente desconectan esta parte y listo. Ya tenemos instalada la batería principal. Esta batería principal la retiré porque quería indicarles mejor la parte de la conexión de la unidad de estado sólido de 2.5 pulgadas. Si no, casi no es necesario retirarla, solamente desconectarla. Desconectamos aquí, hacemos la conexión y listo. Y por último, bueno, ya está conectada y ya está listo todo. Entonces ahora sí ya vamos con el proceso de armado. Entonces colocamos ya la tapa por aquí. Y lo primero que debemos hacer es ajustar los dos tornillos de los lados para que ellos nos ayuden a cerrar la carcasa. Entonces primero vamos a organizar, bueno, este tornillo de aquí. Y esto nos va a permitir de que se cierre la carcasa. Listo. Ahora sí, volteamos el equipo y vamos al otro lado. Atornillamos. Listo, esto ya cerró la parte de aquí. Ahora sí ya podemos empezar a empujar desde acá. Listo, giramos el equipo y empezamos a cerrar por los demás lados.
así. Y listo, ahí ya está cerrado todo. Colocamos el equipo en posición nuevamente y ahora sí vamos a colocar los demás tornillos. Listo, ya quedaron organizados todos los tornillos. Ahora sí vamos a colocar el computador en posición de encendido para ver cómo nos reconoce todo lo que instalamos. Bueno, ya tenemos aquí el equipo en posición de encendido. Como hicimos cambios de memoria RAM, desconectamos batería, la pila botón, hay la posibilidad de que se demore un poquito. Entonces bueno, vamos a darle el botón Power y vamos a mirar cuánto se demora. Ahí yo les coloco el tiempo. Ya miren que inmediatamente dio luz la pantalla, se puede decir, nos dio imagen. Todavía no aparece nada, pero ya nos apareció algo con el brillo de la pantalla. Entonces por aquí ya nos está indicando que, por ejemplo, en la parte de arriba nos dice que está mal la fecha, la hora. En la parte segunda me dice que hay una configuración inválida, y en la parte de abajo, la tercera opción, me dice que se ha hecho un cambio de memoria RAM y que pues tenemos que tener en cuenta esa parte. Entonces bueno, yo le voy a dar continuar nomás para que se confirme todo lo que está ahí. La hora no importaría mucho, esa la podemos cuadrar cuando inicie el sistema operativo. En esa unidad de estado sólido yo ya tenía un sistema operativo instalado ya para poderles yo mostrar todo lo que vamos a mirar. Entonces ahí miran ya cuánto se demoró más o menos en reconocer. En estos equipos parece ser que es más rápido todo lo que hicimos. Incluso miren que la hora no se descuadró, no sé por qué. Ahí está bien la fecha también, pero bueno, eso nos ahorra un poquito de tiempo para poder continuar con el video. Bueno, entonces ahora vamos a hacer captura de pantalla en Windows para poder explicarles mejor todo lo que instalamos, a ver cómo está funcionando todos esos dispositivos. Bueno, ya estamos aquí haciendo captura de pantalla en Windows. Vamos a revisar el almacenamiento. Básicamente le damos aquí en este equipo y por aquí tenemos entre estas dos, tenemos la unidad de estado sólido de 1 TB en el puerto M.2 y por acá tenemos la unidad de estado sólido de 2.5 pulgadas de 2 TB. Vamos a mirarla por acá, clic derecho, administración de discos, para verla de otro punto de vista, y aquí tenemos la unidad de estado sólido de 1 TB, que tenemos todo esto de esta manera porque yo la particioné así, coloqué esta parte para el sistema operativo y el resto lo coloqué para datos, pero sin embargo por acá también tenemos la unidad de estado sólido de 2 TB de 2.5 pulgadas. Bueno, entonces cerremos aquí esta parte y vamos a la parte del sistema, clic derecho, sistema, y miramos a ver cómo nos reconoce la memoria RAM. Por aquí tenemos 48 GB, que eso equivale a las dos memorias que colocamos, la de 32 y 16 GB, pero vamos a ver de qué manera están trabajando. Entonces, bueno, le vamos a dar acá en el programa de AIDA64, que es un programa de diagnóstico que nos ayuda a entender mejor las cosas. Entonces, bueno, vamos acá, primero que todo a la parte de almacenamiento, le damos aquí en ATA y miramos, primero que todo, la unidad de estado sólido, NVMe, bajamos. Y por aquí ya tenemos su referencia, que es una P2, está en el puerto M.2 con factor de forma 2280 de 1 TB. Por aquí están sus velocidades y que está su interfaz es de PCI Express 3.0x4. Después vamos acá a la parte donde dice la unidad de estado sólido, bajamos la de 2.5 pulgadas, aquí está su referencia, que es una BX500 de 2 TB o 2000 GB, que es lo mismo. Por aquí están sus velocidades y que es SATA 3. Y por acá vamos a mirar la parte de la memoria RAM. Primero les comento que en esta parte no me está detectando la memoria RAM porque este es un equipo nuevo que de pronto la base de datos todavía no está enterada de este tipo de equipos. Entonces bueno, vamos a darle acá en chipset para mirar el tipo de memoria RAM con el que este equipo es compatible. Y por aquí miramos que el equipo, o mejor dicho, el procesador es compatible con todos estos tipos de memoria RAM, máximo hasta la DDR4-3200. Como nosotros colocamos dos memorias RAM, entonces por acá ya nos dice que el modo activo es el Dual Channel, no importa la capacidad que hayamos puesto en la una y en la otra.
El todo es que utilizamos los dos canales, los dos slots, entonces con eso ya hacemos el dual channel. Pero bueno, vamos a mirar de qué manera están trabajando esas memorias RAM. Vamos a dar por acá en equipo, DMI, por aquí en dispositivos de memoria y por aquí está el canal 1. Y por aquí nos indica que bueno, es de 16 GB y por aquí nos dice que a esto es lo que está trabajando el equipo, como si fuese una DDR4-2667. Y vamos a ver la otra, la que es de 32 GB y por esta nos dice que es una DDR4-3200 y está trabajando a 2667. Ya habíamos mirado en la parte de por acá, placa base en chipset, que es compatible con la DDR4-3200, pero esta es la compatibilidad del procesador, pero de la board ya no es lo mismo. En este caso, lógicamente, en este equipo es compatible hasta esto. Por tanto, si ustedes van a comprar memorias RAM, sería bueno de que compren de estas. Ahora me han de decir por qué ya tenía una memoria RAM de 4 GB DDR4-3200. Porque a veces a los fabricantes les conviene mejor comprar en cantidades altas. Entonces yo creo que pudieron haber comprado unos lotes grandes de memorias DDR4-3200 y las colocan en todos los equipos y ya saben que va a ser compatible con todos. Pero por lo visto esta board es compatible con esto. Por tanto, si de pronto ustedes la llegasen a perder, se pueden comprar una de estas, que con estas es suficiente para trabajar con este equipo. Entonces esa es la parte de la explicación de la memoria RAM y el almacenamiento. Bueno, después de haberles mostrado todo lo que instalamos, lo único que falta es decirles si es compatible este equipo con este tipo de unidad de estado sólido, y les comento que ya la probé, ya la ensayé y les comento que no es compatible con este equipo, así es que absténganse de comprar este tipo de unidad de estado sólido. Ahora sí vamos con la conclusión de todo lo que se instaló para que ustedes lo entiendan un poco mejor y yo también les pueda dar mi punto de vista de todo lo que instalamos. Bueno, en la parte del almacenamiento, en el puerto M.2, pues yo coloqué una unidad de estado sólido de 1 TB. Por tanto, eso nos indica que podemos colocar desde ahí hacia abajo, no sé si más, hay la posibilidad de que sí, pero podemos instalar de 1 TB, podemos instalar de 500 GB, de 250 GB y hasta de 128 GB. Recuerden que ese puerto no es compatible, como les había dicho, con unidades de estado sólido tipo SATA. Por tanto, si la compran, pues no la va a reconocer. Entonces, mucho cuidado con comprar ese tipo de unidades de estado sólido. Toca de comprar la NVMe, que son un poquito más costosas, pero a la vez son más rápidas que la SATA. Entonces, de todas maneras, sí es bueno que no nos reconozca las tipo SATA y que nos vayamos un poquito más allá en cuestión de los presupuestos y comprar una NVMe. Y adicionalmente saber de que debemos comprar la unidad de estado sólido con factor de forma 2280. Vamos en la parte del almacenamiento, en el espacio de 2.5 pulgadas. Como se pudieron dar cuenta, retiramos el disco duro, colocamos una unidad de estado sólido de 2.5 pulgadas de 2 TB, por tanto podemos colocar menos, ya sea 1 TB y hasta 500 GB, que es lo que se conoce en el mercado. De igual manera podemos utilizar estas capacidades ya sea en disco duro o en unidad de estado sólido. Ya saben que los discos duros son más económicos para comprar, pero son más vulnerables a los movimientos fuertes o a los golpes, mientras que las unidades de estado sólido son más resistentes a estos golpes o a estos movimientos más bruscos. Ahora sí vamos con la memoria RAM. Comentarles que siempre es bueno colocar dos memorias RAM. Ya se dieron cuenta que no importa la capacidad de las dos. En este caso pues tenía una de 4 GB, por tanto si le colocamos otra de 4 para con 8 sería bueno, pues ya teniendo el procesador Intel Core i3. Incluso la podemos subir hasta las 12 GB, pero si ya tenemos un Core i5 pues ya podríamos subirnos más, digamos hasta unos 20 GB de memoria RAM, y si tuviéramos el procesador Intel Core i7 ya nos podríamos subir hasta 32. La verdad lo que yo coloqué, que son 48 GB, es mucho para un equipo. Recuerden que estos videos más que todo son educativos para mirar hasta cuánto soportan estos equipos y así nosotros poder tomar una buena decisión. Por tanto, no deberían colocar toda esa memoria RAM, ni todo el almacenamiento que también colocamos. Ahí depende de cada uno, de la necesidad y del presupuesto. Lo que sí hay que tener en cuenta es que podemos colocar memoria RAM DDR4-2667
y así podemos aprovechar bastante el equipo porque estas memorias tienen más baja latencia que las 3200 y la latencia es como quien dice los pulsos de información. Entonces entre más baja latencia, más rápido maneja la información. Por tanto se recomienda esa. Recuerden que ahí en la descripción del video les voy a dejar esos tipos de memoria que sirven para este equipo exactamente y que les va a funcionar correctamente. Entonces pues en esa parte podemos hacer la combinación que querramos en cuestión de capacidad. Y por último, que me saben preguntar del procesador, ya les comenté de que el procesador no se puede cambiar, ese queda ahí y ese es el que debemos seguir utilizando hasta que el equipo algún día llegase a fallar. Y bueno, hemos llegado al final de este video, espero que les haya gustado. Recuerden que si les gusta este tipo de contenido se pueden suscribir a este canal. Si les gustó este video también lo pueden indicar con el pulgar arriba. Y si quieres decirme algo sobre lo que miraste, si tienes este equipo, qué modificación le hiciste, le aumentaste memoria RAM, qué unidad de estado sólido le colocaste, cómo te quedó el equipo, para qué lo utilizas, para que así los demás que lleguen a este video podamos enterarnos de qué modificaciones se puede hacer y para qué trabajos. Y sin más decir, bueno, para este video ya nos vemos en otro video más adelante, que estén bien y chao.